normal solo. Autoanticuerpos, es decir, anticuerpos para moléculas propias. Los anticuerpos activan complementos. Producto de la activación de complementos, activan la aflatoxina, que atraen a la respuesta inmune innata. Los polimorfos secretan montones de proteasas, rompen los tejidos, producen inflamación, se produce un daño del tejido. Si tienen memoria, tienen los linfocitos T de memoria, que son enfermedades crónicas, que secretan más citoquinas para que se activen todas. Si ocurre un zaparrancho, un colapso total del tejido que daña el tejido y lo valora y lo daña. Cuanto más daño haya, más inflamación. Más inflamación, más daño. Más inflamación, más daño. Se genera un proceso descontrolado, que es lo que caracteriza justamente a estas personas que desarrollan este tipo de enfermedades autoinmunes. Entonces la autoinmunidad está asociada justamente con la pérdida de la autotolerancia. ¿Qué factores están asociados o predisponen a desarrollar enfermedades autoinmunes? La edad. Las enfermedades autoinmunes se presentan más en edad avanzada. Claro, se entiende, las personas mayores ya no regulan todas sus funciones fisiológicas. Ya su sistema inmunológico también ya no funciona tan bien como antes. Entonces se entiende que puede pasar un fenómeno de que no tengan sistemas de autorregulación de células autorreactivas. Y lo pueden tener. El sexo femenino en particular es muy importante en el sentido de que las mujeres sufren procesos hormonales muy drásticos en sus vidas. Pasar de niña a la pubertad es un cambio hormonal tremendo. Embarazarse o pasar el proceso del embarazo es otro cambio hormonal tremendo. Pasar a la menopausia, cuando ya la cantidad de óvulos se empieza a disminuir paulatinamente y ya no hay más en la bolsita de óvulos, otro cambio hormonal tremendo. Entonces, son cambios hormonales drásticos y estos cambios hormonales drásticos pueden generar desregulaciones en las personas que pueden llevar a fenómenos de autoinmunidad. De hecho, los problemas hormonales ya no son un problema, porque ya ahora se tratan pues, con tratamientos hormonales o fitohormonas. Pero puede llevar, y esto puede trastornar justamente los problemas normales de respuesta inmune. Puede haber susceptibilidad genética, es decir, que las personas tengan genes que los hacen susceptibles de desarrollar una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay un gen HLA, el B7, que está asociado justamente al desarrollo de enfermedad autoinmune y se expresa más en mujeres. O sea, una mutación en el gen de la proteína o el gen HLA-B7. ¿Se acuerdan que había genes de como diría A, B, C, después estaban los D, R, D, Q? ¿Se acuerdan? No, unas eran para moléculas de hipocloría clase 1, otras para clase 2, que deben recordar ya a estas alturas. Entonces, B7. Y si no lo recuerdan, anote ahí, revisar esto. Revisar este punto, esto lo hemos visto. ¿En dónde? No sé si en la última clase de inmunidad innata o en las primeras clases de inmunidad adaptativa, pero lo hemos visto. Es importante recordarlo, porque yo puedo poner en el examen una pregunta de un caso asociado a una susceptibilidad genética por uno de estos genes, y si no recuerdan cuál es, no van a poder dar con la respuesta, obvio, pues no. ¿Se entiende? ¿No? Por eso que cuando hablamos de inmunidad, a pesar que lo tenemos en 3 capítulos en el curso, en realidad todo es lo mismo. Porque las células de inmunidad innata participan en todas. Las células de la respuesta inmune es una sola, sino que académicamente las separamos para que sea más fácil el entendimiento, nada más. Pero no porque se dé así de manera natural. De manera natural, no esperaría que nunca olviden sus primeras clases porque todo es la misma cosa. Bueno. Y así hay genes de autotolerancia que ahora lo vamos a ver y otros genes que puede haber susceptibilidad genética. Las infecciones o las inflamaciones frecuentes pueden generar enfermedades autoinmunes. Es muy interesante esto. Los agentes infecciosos pueden hacer desarrollos en una célula. Los virus pueden incorporar su material genético al material genético de la célula, de modo tal que cuando se transcriba o se replique este material genético ocurran
incorporaciones de material nuevo que pueden generar nuevas proteínas, nuevas moléculas, o una molécula propia como alterada junto con la del patógeno, aquí pueden generar desarreglos. El otro punto es que cuando más veces uno en la vida se enfrente a agentes infecciosos, que es inevitable, por cierto, pero que le produzca inflamaciones prolongadas, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Hace poco se publicó un artículo científico donde se había evaluado poblaciones en humanos longevos, un promedio de longevos de 100 años y los super longevos un promedio de longevidad de 120 años. Y la idea de encontrar, entre otras cosas, varios factores que de alguna manera sintetizan por qué son longevos a diferencia de otras poblaciones. Y se encontraron varias cosas interesantes, pero dentro de esas cosas que se encontraron, se dice ahí que estas personas tenían cosas en común, y una de ellas es que no habían sufrido infecciones o muchas infecciones en sus vidas, ni cuadros inflamatorios. O sea, habían pasado gran cantidad de su vida sin enfermarse y sin procesos inflamatorios. Entonces, dentro de las conclusiones que sacaron los investigadores de esto es que las inflamaciones frecuentes, las infecciones frecuentes predisponen al envejecimiento, al deterioro de los tejidos, de los mecanismos de la célula. Y yo estoy pensando ahora que posiblemente también predispongan, porque así se puede ver en los datos, a desarrollar enfermedades autoinmunes. Claro, porque si tú haces un zafarrancho en el tejido de inflamación, cualquier cosa se puede expresar y todo, y puede haber una equivocación, aunque no se tiene una equivocación de la respuesta inmune, y terminamos con un proceso autoinmune. Así que a ustedes les toca, ahora que están jóvenes y que tienen un sistema inmune poderoso, les toca cuidarse lo más que se puede. Lo más que se puede. Yo sé que a veces es inevitable, uno tiene que salir a la calle, etcétera, pero hay que cuidarse. Y la otra cosa, comer bien. Si usted come bien, no cantidad, calidad, siempre va a tener proteínas, aminoácidos, vitaminas que necesita su sistema inmune y su tejido para defenderse y no vencer enfermedades. Todos estamos en riesgo de enfermarnos o de infectarnos. Más que enfermarnos, infectarnos, pero no todos hacemos enfermedad. No podemos evitar infectarnos. Que un zancudo nos pique, qué sé yo, respirar el aire es imposible. Pero fíjense que interesantemente no todos desarrollamos enfermedad, porque esas personas tienen un buen sistema inmune que los protege y no desarrollan inflamación. Entonces, aquí el punto es evitar las infecciones, va a ser imposible. Evitar la que se desarrolla la enfermedad, eso sí es posible evitar. Coman bien, manejen el estrés, es difícil para el estudiante, todos lo entendemos, afuera es peor, les cuento. Es difícil, pero hay que manejar el estrés. Puede ser deporte, una actividad lúdica, no sé, pero tienen que salir, no pueden estar permanentemente estudiando con la cabeza hinchada, tienen que relajarse, porque el estrés lleva a estrés también celular en los tejidos, porque se secretan hormonas que al final terminan en contra. Bueno, entonces las infecciones e inflamaciones sí, nos revela esa investigación que sí es importante para evitar el envejecimiento o prolongar nuestro envejecimiento saludable, ¿no? El problema no es llegar a ser viejo, porque todos vamos para ese camino. El problema es llegar a ser viejo no saludable, con achaques, qué sé yo, eso se puede evitar. La tema de estructura molecular de los antígenos, claro, si se están metiendo moléculas externas que no son parte del cuerpo, esas se pueden pegar, como las drogas que son moléculas muy chiquitas, pegar a moléculas de los tejidos y generar una gran molécula que ya no es reconocida como propio. Pues. Entonces, hay que evitar eso, por eso puede originar el riesgo de inmunidad. Factores ambientales internos, las neoplasias, los tumores, los cánceres, generan desarrollos de hijos y los inmunes, y por supuesto los cambios hormonales. Bueno, y ahora vamos a ir viendo algunos de estos con más detalle. Por ejemplo, acá se muestran varias enfermedades autoinmunes, varias, espondilitis anquilosante, síndrome de Lupus, esclerosis múltiple, enfermedad de Graves, miastenia gravis, lupus, eritematoso sistémico, diabetes mellitus,
inflamatorio típico popular. B27, es que también Varias enfermedades B7 también. autoinmunes, varias. Y estas enfermedades autoinmunes están asociadas a mutaciones en los genes del HLA, de histocompatibilidad. Por ejemplo, les hablaba hace un rato del B7, del HLA B7, B27, perdón. Ah, B27. Si El te que das pasa es de cuenta, Tajulián, dijo B7. puede poner en riesgo de dividir. Acá nos dicen el riesgo relativo, aproximado a nivel mundial, 87.4, muy alto. Y acá nos dicen la proporción entre sexos, más en mujeres que en hombres. Entonces, Como siempre. miren, hay una susceptibilidad. Susceptibilidad significa que puede que desarrolle, puede que no desarrolle. Si ya sabes que eres susceptible, que tienes tendencia, que el paciente no tiene, y es joven, puede evitarlo todavía. Y el médico le dirá indicaciones de cómo evitar que se active esa susceptibilidad genética. El problema es no saberlo. No saberlo porque si no lo sabes no te cuidas. Y si no te cuidas se puede activar esa susceptibilidad. ¿Qué es lo que ha pasado con los pacientes que no lo sabían, han ido a hacerse un chequeo por alguna otra razón y le detectaron una anomalía en el gen B27 y pueden evitar riesgo? Pero por lo menos lo sabes, ¿no? Es feo saber una cosa como esa, pero saberlo también indica que te puedes Recuperar. proteger. Y recuperar. Entonces, veamos a ver cuáles son las más frecuentes ahí. Esta, espondilitis anquilosante, el síndrome de Goodpaster, esclerosis múltiple, lupus, diabetes, ventricular. Son las más frecuentes. Entonces hay que cuidarse. El lupus, y muchos de ellos se dan en personas mayores, pero por ejemplo el caso del lupus se da en jóvenes, donde la luz ultravioleta, porque cuando una ultravioleta puede ser detonante. Hay que ser bloqueadores. Acá tenemos genes también, pero asociados a la inmunidad. Se pueden estar alterados. Por ejemplo, el gen o los genes que tienen información para la proteína factor aire. Obviamente, si hay mutación en los genes del factor aire, va a haber un factor aire mal estructurado proteicamente, o sea, infuncional. Y nosotros sabemos que el factor aire es importante para la tolerancia central, ¿no es cierto? Porque va a generar linfocitos autorreactivos para antígenos restringidos, ¿no? Y la otra cosa, tampoco vamos a formar linfocitos T reguladores, porque el aire también sirve para entrenar a los linfocitos T reguladores. O sea, puede haber un problema posterior en tolerancia periférica. Genes que codifican para la proteína del complemento C4, que está muy cerca de los genes del HLA. El C4, esa proteína es importante en lupus eritematoso sistémico. SLE son las siglas en inglés de lupus eritematoso sistémico y LES es en español, las siglas, lupus eritematoso sistémico. Falla para eliminar complejos inmunes, falla para alterar el linfocito B. CTLA4, una molécula que tiene los linfocitos en forma natural para impedir que se activen con antígeno propio. Si no hay CTLA4 o hay CTLA4 mal estructurado, no se frenan, proliferan indiscriminadamente. Hay fallas de T reguladores que también utilizan el CTLA4 para inducir inmunosupresión en macrófagos o células dendríticas. Falla la NERGE de linfocitos T. Fácil, van ligando. Si no se activan estas moléculas, no se puede activar la apoptosis en linfocitos autorreactivos. Entonces, obvio. FOXP3, importante para que existan T reguladores neuronales o naturales, que son los que controlan a los linfocitos autorreactivos. Entonces no va a haber una deficiencia de T reguladores funcionales, ¿no? Porque de repente están los T reguladores, pero sin FOXP3 no funcionan. IL2 y receptores para IL2. Si no hay IL2, que es una citoquina que ayuda a proliferar, miren, no proliferan los linfocitos que reconocen antígenos extraños, pero peor aún, puede estar desregulado y más bien empiezan a proliferar linfocitos autorreactivos en gran cantidad. Entonces, es importante para que incluso los T reguladores necesitan de la interleuquina 12 para proliferar, entonces sí afecta la sobrevida y el desarrollo del linfocito. Este de acá, ¿recuerdan? Es el chip
elegir uno uno. en que no te funcionaba. Ya. A ver, lo dijimos hace un ratito. ¿Se Allá. acuerdan? En PD1, PD1 y hasta acá. Aquí Acá se tenía PD1. la PPT ahí de la clase. Desde que controlaba Inhiben a las SAP señales 70, del complejo de TCR. cuando se activaban los linfocitos, ¿no? Claro, es un desactivador, ¿no? Ajá, Una un proteína inhibidor. desactivadora, ¿no? Si están dañada o no está expresada, bueno, entonces vaya la regulación negativa del linfocito Ok. B. Ajá. Sí, inactivación. La edad y los inhibición. agentes infecciosos. Ahí pueden ver varias enfermedades. ¿AR qué es? ¿Cómo? AR, las siglas de AR. Ah, artritis reumatoide. Lupus eritematoso. Entonces, ahí tienen varias enfermedades asociadas a la edad, ¿no? En la mayoría de ellos a partir de los 30, 40 años y en edad Creo que lo adulta mencionan mayor. mucho. Pero hay Lo otras voy a encerrar, yo ya lo enfermedades que se encerré. producen en jóvenes, porque no vienen ahí el lupus eritematoso en jóvenes, en personas jóvenes. Hemos tenido acá varios en la universidad, varios alumnos con lupus, ¿no? Y ustedes están sus profesores que te dicen, bueno, vamos a tratarte, vamos a desensibilizarte, van a pasar al hospital como paciente y los hemos ayudado, les he ayudado. Y también los hemos diagnosticado en la universidad, en el laboratorio, ahí con los mismos alumnos y los profesores también en diagnóstico. Entonces tenemos ahí casos de lupus. Interesante. Bueno, pero hay otros, miren, bien bastantes, ¿no? Y la otra cosa interesante es la Sjögren. ¿Ubican Sjögren? ¿Enfermedad de Sjögren? No, no lo he Es personas que escuchado. no pueden secretar Lágrimas. Ah, o ya. saliva, que tienen la boca seca y el ojo seco. Bajan a yo digo que siempre cuento esta historia, me parece muy interesante. Van a un velorio de alguien muy querido, muy cercano, todos lloran de no ser una persona. Pero no es porque sea insensible, Sino que no pueden. porque no secreta nada. Entonces, pero después te das cuenta que es peor, porque quiere llorar y no puede. Entonces se tiene que estar echando gotitas y tampoco siempre humedecida porque no son. Entonces es complicado para estas personas. Entonces, ¿ven? Hay varias enfermedades. Y por supuesto, antes el riesgo de estas enfermedades era cuando aumentaba la edad, pero no, después del COVID, de la pandemia, más bien el número de personas que debutan con estas enfermedades son más jóvenes. O sea, siguen siendo los adultos mayores, pero han empezado a aparecer un gran porcentaje en O personas sea, jóvenes. el lupus sobre todo lo diabetes. crean, o sea, la gente que Bien, es el virus de y acá tienen ustedes la agentes infecciosos. Enfermedades donde más bien el detonante inicial, la causa inicial puede ser un agente infeccioso. Desde bacterias como el estreptococo beta hemolítico del grupo A para la fiebre reumática, como virus Epstein-Barr para el Sjögren, lupus, esclerosis, y otros virus como hepatitis B, hepatitis C, para miastenia gravis, HTLV1, otro virus, para artropatías autoinmunes, en fin, los virus que lo provoca. son principales porque ellos insertan su material genético en las células y pueden causar anormalidades a nivel de la síntesis de moléculas propias de las células y las pueden alterar de modo que pueden causar una enfermedad autoinmune. Puede haber también patógenos que inserten sus proteínas que sean reconocidas como extrañas, pero son proteínas que se parecen mucho a las moléculas del cuerpo. Y el sistema inmune reconoce la proteína extraña, pero también la proteína propia. Entonces, los patógenos, aquí pueden ver dos de las formas características en las que los patógenos contribuyen. Una es sobre la activación de las APC. ¿Cómo ocurre? Miren, acá tenemos una APC que está presentando antígeno propio a un linfocito. Pero ella no debería expresar moléculas coestimulatorias. O sea, estamos en tolerancia periférica. No debe expresar, o sea, es la APC, tengo un antígeno propio y tengo un linfocito. La APC no debería expresar moléculas coestimulatorias para indicarle al linfocito que es un antígeno propio y para permitir que el CTLA4 se una al P7 y se desactive, se vuelva nético, no
no activador. Sin embargo, miren lo que hace el microbio. Acá el microbio, patógeno cualquiera, es fagocitado por estas APC y en simultáneo tiene fagocitando un patógeno y por otro lado ya fagocitado una célula vieja, donde está presentando antígenos propios de la célula vieja. Por este lado ha fagocitado, porque puede hacerlo en simultáneo esa célula, pero al fagocitar un patógeno va a incorporar antígenos reales del patógeno con moléculas MHC. Y él sabe, esta célula sabe que tiene que activar a un linfocito T para ese antígeno peligroso. Pero para activarlo tiene que expresar moléculas costimulatorias. Pero por otro lado, estaba expresando un antígeno propio. Pero ahora, a causa de que ha fagocitado un patógeno, expresa moléculas costimulatorias. Y esas moléculas costimulatorias que estaban asociadas al patógeno ahora están pegadas o pueden ser reconocidos por los linfocitos T para un antígeno propio. Y ahora, por culpa del patógeno condenado, ahora tenemos linfocitos T que se están activando para antígenos propios. Volvemos al inicial. El riesgo de las infecciones. Entonces, cuando más veces ocurre un proceso infeccioso y ocurra una inflamación, mayor estamos en riesgo de que el probabilidad proceso tenga ocurra. autoinmune. Ese es un riesgo, por eso que hay que cuidarse lo más que se pueda. Hay otro mecanismo que se llama mimetismo molecular. Y acá hay dos variantes interesantes. Una, que los patógenos inserten material genético y produzcan una proteína propia del patógeno, pero que se parece mucho a la del huésped. Si se despierta la respuesta inmune contra la proteína del patógeno, pero también se parece mucho a la del huésped, hay un gato, ¿no? Están los linfocitos que pueden ser autorreactivos y reconocer esa proteína. Y el otro es esta, ¿no? Este patógeno es fagocitado. No estamos hablando a nivel del ADN, sino que expresa una molécula que la APC reconoce como extraña y la acopla moléculas de histocompatibilidad, pero es molécula del patógeno. Solamente que tiene un ligero parecido estructural a una proteína propia del cuerpo. Entonces, esta molécula está siendo presentada como un antígeno extraño, obvio, es del patógeno, con sus señales coestimulatorias. Estamos formando un linfocito reactivo para antígeno extraño. Pero resulta que esta molécula es muy parecida a moléculas propias del cuerpo. Entonces, el linfocito, cuando sale a circulación a buscar ese antígeno extraño, se encuentra con tejidos que expresan una molécula parecida. Entonces se equivoca, cree que es el patógeno y decide atacarlo y convocar a toda la respuesta inmune para eliminar a esa célula. El problema de las infecciones, como dije, es que como son frecuentes y es difícil evitarlo, lo que hay que evitar es hacer la enfermedad y cuadros inflamatorios para evitar este tipo de casos. Y acá, chicos, para su diversión y entretenimiento hay unas 5 diapositivas con puras enfermedades autoinmunes. ¿Qué antígeno es el que lo forma y qué consecuencias tiene? Y además, para que se diviertan, he puesto ahí con pixeleado las letras de las enfermedades. Sí, no se Entonces, en inglés son solamente dos hojas, pero como enfermedades, y miren, muchas tienen que ver con la clasificación de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3, hay 4. tipo 4, enfermedades tipo 1. Hasta el 5 Entonces, creo que. para trabajar esta tabla no les pediría que se aprendan todas las enfermedades, pero sí las que aparecen en los PPT de las clases por lo menos, y las que la profesora Diana va a mencionar la próxima semana. Porque la próxima semana con hipersensibilidad, donde va a hablar de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, yo en el examen podría poner un caso de una de estas enfermedades que habló Adriana y que está en mi PPT, pero para hacer una pregunta sobre tolerancia. O sea, no de hipersensibilidad, que requería, además, Adriana podría poner el mismo caso, pero con una pregunta de hipersensibilidad. Yo podría poner su mismo caso para una pregunta de tolerancia. Pero es la misma enfermedad, ¿no es cierto? Entonces lo que voy es
como son varias enfermedades, por lo menos solamente las que están en el PPT, no los cuadros, porque no acabaríamos nunca y se confundiría. Entonces solamente las enfermedades que están en nuestro PPT Creo que sería que habrían venido para esa situación. Entonces no pasaba. Acá, ejemplo, artritis reumatoide, acá tenemos un espacio sinovial, el cartílago, células, los platos que producen los huesos, todo limpio. Puede ocurrir un problema de inflamación, se golpean, no sé, pues el codo, la rodilla, donde está la articulación y ocurre un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se produce porque ha habido daño del cartílago. Entonces ese cartílago tiene que repararse. Y entonces, dentro del sistema de reparación del cartílago puede ser que se necesite ayuda de la respuesta inmune, porque la respuesta inmune puede ayudar a generar activación de metaloproteínas para ayudar a reparar el tejido. Si el tejido persiste, o el daño del tejido persiste, entonces se entiende, bueno, vamos a necesitar más ayuda para aliviar este problema, hacer que el hueso se repare, entonces más células entran. Pero el problema de que el tipo de humor y más células entren es que ahora este espacio sinovial ha aumentado de tamaño, de líquido, y ahora tenemos un dolor inmenso justamente en ese espacio sinovial, porque no se está reparando a tiempo. Cuando más tiempo pasen esas células ahí, sin control, esas mismas células van a empezar a estar en especie de estrés celular. No lo podemos reparar, mate más ingenieros, mate más consultores. No, y no se repara esto, mate más. Entonces, termina siendo peor que la reparación inicial. Por eso es que estos cuadros hay que tratarlos o trabajarlos desde el punto de vista inmunológico lo más rápido que se pueda. No esperen. Ya que puede haber deportistas, les gusta hacer deportes, se pueden haber bloqueado. No esperen. Eso tiene que ser rápido. Cuanto más tiempo ocurra que no van al médico y no lo tratan, puede desarrollar o aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades raras. Acá en esta imagen se puede apreciar que hay linfocitos B naturales que empiezan a producir en forma natural porque se activa la citoquina del sistema reactivo, empiezan a secretar su inmunoglobulina por defecto, que es IgM. Pero es una inmunoglobulina que reacciona de manera equivocada con fracciones FC de inmunoglobulina G. Entonces, como esta es una enfermedad crónica, ya hay linfocitos B, que producen IgG, de todo. Y aparecen las IgM anti-IgG. Las IgM se pegan a las IgG, como las IgM son activadoras de complemento porque tienen más forma, más estructura, se activa complemento. Si se activa complemento, se producen enafilotoxinas. Si se liberan enafilotoxinas, se atraen más polimorfos. Los polimorfos atraídos y activados, ¡pum!, secretan todos sus gránulos. Vienen más células, más daño. Entonces, esta inmunoglobulina M se conoce en el laboratorio como factor reumatoideo, o en la clínica como factor reumatoideo. Entonces, cuando ustedes analizan a un paciente que tiene artritis reumatoide, una de las pruebas que le solicitan es haga el factor reumatoideo. Entonces, el factor reumatoideo es justamente eso. Entonces, el próximo semestre van en laboratorio van a trabajar justamente este aspecto del factor reumatoideo. Acá tenemos otro caso. Ampollas. ¿Quién ha visto una ampolla? Levanten la mano los que han visto una ampolla de cualquier tipo. Una ampolla. No una olla, sino una ampolla. Les tengo la parte de visto una ampolla. ¿Has visto una ampolla? Sí, por lo menos hay que dar una ampolla por dentro. Entonces hemos visto una ampolla, ¿no? Se forma una agüita. Aumento del líquido, o sea, de un hinchazón, ¿cierto? Pero blando, por líquido principalmente. No es duro, pues, sino es blandito. De hecho, es tan blandito es que si está debajo del pie, colocar una bota apretada, nueva, y con una medio, caminar mucho tiempo, se roza, entonces se aumenta la temperatura, se daña el tejido y tú tienes, para enfriar eso que es el cuerpo, secreta líquido para enfriarlo. Luego está con una bolsa de líquido, ¿no? Que cada vez que lo pisas duele. Entonces, ¿cómo se hace? Se revienta y se libera y
y eso genera alivio, ¿no es cierto? También cuando te quedas con algo. Una ampolla. Pero ¿qué pasa con los procesos autoinmunes? Los tejidos están unidos, las células están unidas por uniones intercelulares. O sea, una célula con otra está unida porque están unidas aquí por pequeñas moléculas fuera de las células, uniones intercelulares que las engañan. Dermosomas, tienen muchas uniones súper estrechas, tienen varias uniones intercelulares que las permiten estar unidas y no desprenderse. Pero resulta que en algunas enfermedades autoinmunes las personas desarrollan autoanticuerpos contra la molécula de unión intercelular. Entonces, si el anticuerpo se pega en la unión intercelular, en la molécula de unión intercelular, entonces nuevamente el anticuerpo que activa complementos, la filotoxina, respuesta inflamatoria, caen todo y destruyen la unión intercelular. Entonces las uniones intercelulares de esta célula y la otra se eliminan. Cuando ya no tienen uniones intercelulares, ahora la célula se desprende de la otra, empieza a flotar. Esta célula también empieza a desprender y empieza a flotar. Como fuera de la célula está lleno de líquido, entonces el líquido intercelular empieza a fluir con tiempo y el líquido que tiene agua produce hidrólisis de varias de esas moléculas y se forma una ampolla. Pero no fue generada por la fricción ni por el golpe, no, fue generada por autoanticuerpos. Entonces, ahí pueden ver un tejido normal de la piel, por ejemplo, y acá tienen una ampolla donde hay desprendimiento de las células y aumentado líquido. Acá tienen ahí, lo que trata de decir es que hay uniones intercelulares, hay anticuerpos contra estas uniones intercelulares. Estos anticuerpos que generan el daño inicial porque activan al sistema inmune, y el sistema inmune viene y destruye esas uniones intercelulares, se desprenden las células y el líquido que está interno hace que todo eso se desprende y se genere una ampolla. Ahora imaginen esto a nivel de todo el cuerpo, porque esto no es localizado, esto no es una ampolla en el zapato, en la mano, esto es en todo el cuerpo. Entonces esa enfermedad se conoce como pemphigo, y hay pemphigo vulgar, hay varios tipos de pemphigo, pero pemphigo en general. Entonces acá se puede ver, no sé si pueden ver acá la ampolla. Sí. Acá hay una ampolla, ¿no? Y cuando se toma una biopsia de ampolla, que es para hacer el diagnóstico, tenemos el corte tejido y por inmunofluorescencia, que es una técnica que ya el próximo semestre vamos a hablar de esto, se pueden ver las localizaciones de donde se encuentran estos autoanticuerpos en el tejido. Las técnicas de inmunofluorescencia son las más útiles para evaluar enfermedades autoinmunes. Y lo veremos el próximo semestre. Acá tienen otro ejemplo. El depósito de inmunoglobulina acá en la dermis tiene lo que se llama púrpura hemoscola. ¿Por qué se llama púrpura? Acá si ustedes pueden ver en la piernita de este niño, está como picadura. Entonces prácticamente ya no tiene el color de la piel, sino el color de estos problemas hemorrágicos, porque esto es en los vasos sanguíneos. Se produce vasculitis en los vasos sanguíneos. Entonces por eso se llaman púrpura. Estamos ya morados, ya prácticamente todas las extremidades por estos vasos. ¿Y qué es lo que causa esta vasculitis? Presencia de inmunoglobulina autoinmune contra las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces se pega la inmunoglobulina autoinmune, los anticuerpos que activan. ¿Qué activan los anticuerpos? Hemos dicho hace un rato, la fracción FC que activa de los anticuerpos. Pero hace un rato vimos en la lámina anterior, ¿no? O sea, están solamente su cuerpo está presente, sus mentes, que han hecho una ampolla mental. Ese es el factor No hemos visto hace un rato lo que pasa. ¿Por qué los anticuerpos acá son un problema? ¿Qué activaban los anticuerpos? Los anticuerpos no pueden destruir nada por sí solos. ¿Qué activan? ¿Qué activan? ¿Pero cómo los activan? El anticuerpo no puede activar el hormona molecular directamente. ¿Cómo? Activa complementos. Igualito, pues activa complementos, las filotoxinas.
todo el daño es por el posterior, por inflamación. Acá tenemos lupus. Qué rico sol está haciendo, pero peligroso. Uno de los detonantes del lupus eritematoso sistémico es justamente la luz ultravioleta. La luz ultravioleta puede generar, por exposiciones continuas, mutaciones en el ADN de las células de la piel. Esas mutaciones, ¿se acuerdan lo que hemos visto en el video? Pueden ser reparadas. O sea, de forma natural la célula repara esas mutaciones. Y cuando no repara, ¿qué hace la célula? Apoptosis. Entonces, para evitar que una célula mutada se replique, debe inducir apoptosis. Si se induce apoptosis frecuentemente, cada vez más exposición, horas en el sol, bronceándose sin bloqueador, entonces, con tanta frecuencia genera esto, porque eso es acumulativo, puede ocurrir que las proteínas mutadas de esa célula que va a tener apoptosis sean reconocidas por células APC. Y las células APC, cuando fagocitan a los grupos apoptóticos con las moléculas ahí alteradas o mutadas, van a hacer la presentación a linfocitos T de moléculas propias, porque la mutación es en el ADN, pero la proteína va a ser propia, pero alterada, o sea que una partecita alterada, pero moléculas propias aquí presentan al linfocito pensando que son antígenos propios, pero como tiene una estructura rara, extraña, van a expresar señales estimulatorias, van a activar linfocitos autorreactivos, porque es un antígeno propio, no es de un patógeno, sino es propio de la célula, y al final tenemos una respuesta autoinmune. Entonces, cuando a veces nos dan esas recomendaciones, usa el bloqueador, no es por gusto, es para evitar justamente esto, cosas como esta. Bueno, ustedes son jóvenes, y dirán, profe, pero soy morochita, acá, así mi piel canela. Y por supuesto, se hace el detectaje buscando estos datos de cuerpos selectivos. Terapias selectivas o inmunológicas. Es obvio, las terapias han sido generadas solamente, claro, con toda la tecnología que ahora hay, pero simplemente sabiendo el fundamento de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, ¿no? El CTLA4, ¿qué es lo que hacía? Inhibía a los linfocitos autorreactivos, ¿cierto? Lo que significa que tenemos dos formas de ayudar a un paciente con este tipo de enfermedades: activando su CTLA4 de alguna manera, ¿no? Entonces se pueden usar algunos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la molécula CTLA4 para activarla, esos linfocitos, para que no sean autorreactivos, o en linfocitos que ya están autorreactivos, tratar de frenar, tratar de inducir al CTLA4 para que no se active, se inactive. Entonces se puede usar una terapia de eso. Veamos otra. Por ejemplo, en citoquinas reguladoras. Sabemos que hay citoquinas reguladoras, como la interleuquina 10, por ejemplo, que lo usan los T reguladores para inactivar a linfocitos autorreactivos. Pero ¿qué resulta? Que esa persona no tiene linfocitos T autorreguladores. Y entonces, ¿cómo lo ayudamos? Terapia inmunosupresora. El médico puede usar tratamiento de interleuquinas inmunosupresoras para inducir justamente la disminución de linfocitos autorreactivos. En fin, hay varias ahí que ahí la revisan. Aquí en el imagen se muestra algo interesante: autoanticuerpos dirigidos contra neuronas. La contracción muscular está asociada a la sinapsis, es decir, que los músculos están inervados. Se necesita que se secreten neurotransmisores para que la célula muscular los tome y haga polarización o despolarización de la membrana y active la contracción muscular. Se necesita. Si no, no hay contracción muscular. O sea, cuando usted dice, sí, voy a levantar el brazo, espero un mensaje de acá, de las neuronas, todas las neuronas bajan y a los músculos de acá le lanzan neurotransmisores, y esos neurotransmisores activan justamente el impulso nervioso en la célula muscular para que active la contracción muscular. Se libera calcio,
En fin, ahí tiene su... ¿Ya han estudiado contracción muscular? Todavía no. Bueno, pero se necesita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algunas enfermedades, los autoanticuerpos están dirigidos contra la estructura externa de los axones de la neurona. Entonces, esta es la neurona, este es el cuerpo de la neurona que se llama soma, este es su núcleo, tiene dendritas en el cuerpo y después tiene axón, que es una extensión larga, que puede medir metros incluso, y termina en botones sinápticos, que es cuando se liberan los neurotransmisores. Los anticuerpos podrían estar dirigidos contra la estructura del axón, autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes, pero justamente en neuronas que inervan a los músculos. Si se activa acá el anticuerpo, ¿qué activará? Hemos dicho, ¿bien qué? Complemento, y después, así es, o sea, toda la respuesta inflamatoria. Entonces, daño de la neurona. Y si hay daño de la neurona, no hay impulso nervioso para liberar los neurotransmisores. Y si no se liberan los neurotransmisores, ¿habrá contracción muscular? No hay contracción muscular. En la enfermedad de esclerosis múltiple, se llama múltiple porque es en todo el cuerpo, las personas no pueden hacer contracciones musculares de sus músculos por este problema. Entonces no tienen ni siquiera fuerza para levantar un vaso de agua, o menos pesado, un cepillo dental. Esclerosis múltiple. Entonces ahí tienen un ejemplo de una enfermedad autoinmune y que se puede, tiene que ser un tratamiento que obviamente baja la inflamación, tiene que inyectarse para poder bajar